Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la presentación de nuestro PIA, que es el análisis estratégico de geopolítica en conflictos y los focos de tensiones en la escala global durante la Guerra Fría. Mi nombre es Alejandro Peña y empezaremos con los antecedentes. Muy bien, hablaremos sobre la división ideológica que había en este conflicto, empezando hablando del capitalismo y la democracia occidental, que está encabezada por Estados Unidos. Este bloque capitalista abogaba por la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad individual y la democracia representativa. Sus aliados, incluyendo a países europeos como Francia, Reino Unido y Alemania Occidental, se alinearon bajo estos principios, formando otra organización llamada la OTAN. Por otra parte, el comunismo y el socialismo soviético, encabezada por la Unión Soviética, que promovía el socialismo y el comunismo como modelo económico, político, y abogaba por la propiedad colectiva de los medios de producción, planificación centralizada y un partido único en el poder. Los países de este bloque comunistas, principalmente en Europa del Este, se alinearon con la Unión Soviética formando, por su parte, el Pacto de Varsovia. Otro antecedente que podemos hablar fueron las conferencias que se dieron antes y después de la guerra, principalmente hablando de la conferencia de Yalta en 1945. Se llevó a cabo en la ciudad de Yalta, en la península de Crimea, y se asistió el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y el líder soviético Joseph Stalin. Los principales temas de discusiones fueron el reparto de Alemania y la futura organización de Europa después de la guerra. Se acordaron dividir Alemania en zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, y más tarde se agregó a Francia. Además, se decidió que Berlín, aunque situada en la zona soviética, también tenía que ser dividida en 4 sectores. Se destruyeron los planes para la creación de las Naciones Unidas, con el objetivo de mantener la paz y la cooperación internacional después de la guerra. Se acordó que la Unión Soviética entrara en la guerra contra Japón una vez que Alemania fuera derrocada, comprometiéndose a ayudar a los aliados en el Pacífico. Por otra parte, la conferencia de Potsdam, que se llevó en julio y agosto de 1945, que se celebró en la localidad de Potsdam, cerca de Berlín, después de la rendición de Alemania. Los líderes presentes fueron el nuevo presidente de los Estados Unidos, Harrison S. Truman, quien sucedió a Roosevelt después de su fallecimiento. Churchill, más tarde reemplazado por Clement tras las elecciones de Reino Unido, y el líder soviético Stanley. Las principales cuestiones en este centro era la administración de Alemania después de la guerra y la repartición de Alemania en zonas de ocupación. Escucha. Hola. Ahí está, ya regresé. Se trabó. Bueno, ahora hablaremos sobre la creación del Muro de Berlín en 1961. El Muro de Berlín fue erigido por la República Democrática de Alemania, que es respaldada por la Unión Soviética, para dividir esencialmente a Berlín en dos partes. De la parte oriental, controlada por la RDA, o sea, la República Democrática Alemana, que era comunista, y la parte occidental, controlada por las potencias occidentales. La construcción del Muro de Berlín se llevó a cabo para detener la emigración masiva desde la Alemania comunista hacia Berlín Occidental.
y fue un símbolo tangible sobre la división ideológica entre el bloque comunista y el bloque capitalismo. También otro tema que surgió, otro antecedente, fue la doctrina Truman en 1947. La doctrina Truman fue una política de concentración implementada por el presidente estadounidense Harrison S. Truman en respuesta al expansionismo del comunismo. Estableció que los Estados Unidos proporcionaría apoyo económico y militar a los países amenazados por el comunismo con el objetivo de frenar su expansión. Esta doctrina sentó las bases para la política de la Guerra Fría, llevando a intervenciones y ayuda a países que luchaban contra las influencias comunistas como Grecia y Turquía. También otro acontecimiento que pasó fue la creación de la OTAN. La creación de la OTAN fue establecida como una alianza militar entre los países occidentales, liderada por Estados Unidos, para contrarrestar la amenaza y la influencia percibida por la Unión Soviética y el bloque comunista. Su principal objetivo era garantizar la seguridad colectiva y la defensa mutua en caso de agresión frente a cualquiera de sus miembros. Fue un importante punto de inflexión en la integración militar y política de las naciones occidentales. También por su parte comunista de este mismo tipo de tema, se puede hablar del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia fue una alianza militar liderada por la Unión Soviética y compuesta por países de Europa del Este, bajo la influencia comunista. Similar a la OTAN, tenía el propósito de garantizar la seguridad colectiva de sus miembros frente a la posible amenaza externa, particularmente de los países occidentales. Este pacto fortaleció la influencia de la Unión Soviética en Europa del Este y se consideraba una respuesta directa a lo establecido en la OTAN. Hola, mi nombre es María Paula Malacara Herrera y hoy les voy a hablar del conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte, la guerra de Corea. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero les voy a explicar un poquito qué pasó en esta guerra. Esta se conoce como la guerra olvidada, ya que como acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, no tuvo tanto impacto o estaban las naciones más ocupadas como en otros temas, entonces no se le dio tanto conocimiento. Esta guerra empieza en junio 25 de 1950, con la invasión de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Empezando con esto, Corea del Norte estaba dominada por influencias rusas y estaba de la ex Unión Soviética, ahora Rusia, y estaba también con varias influencias china, y estos países apoyaban a Corea del Norte. ¿Qué pasa? Pues Corea del Sur estaba dominada por Estados Unidos y sus influencias. Entonces, como eran dos bloques que chocaban bastante, Corea del Norte, apoyada por China y la Unión Soviética, decide atacar a Corea del Norte. Y en septiembre 14 de 1950, toman casi todo Corea del Sur, dejando solamente Pusan. Para noviembre 25 de 1950, Corea del Sur, con apoyo de Estados Unidos, retoma toda su área, conquistando la mayor parte de Corea del Norte, incluso tomando la capital. Luego, en julio 27 de 1953, ya terminada esta guerra, vemos que estos dos países están completamente divididos por el paralelo 38. Este paralelo desde 1953 ha dividido estas dos naciones. Estos estados llevan divididos aproximadamente unos 70 años y separó bastantes familias esta separación, ya que mucha gente, al ver que el régimen de Norcorea era bastante estricto, decidieron migrar a Corea del Sur antes de que se forjara la barrera desmilitarizada, ya que en Corea del Norte, Corea del Sur, hay una frontera militarizada que está rodeada por soldados de los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas. Regresemos a la diapositiva anterior, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar más que todo del impacto que ha tenido este hecho en la actualidad. Primero que todo, tenemos que hablar de que a pesar del paso de los años, Corea del Sur y Corea del Norte
en 1953 no firmaron un fin a la guerra, no firmaron un armisticio. Simplemente hay un tratado de alto al fuego, donde ya ninguno se ataca, pero aún así como que hay ciertos roces entre estos dos países. Viendo esto, hay una diferencia económica bastante grande. Como sabemos, los países que optan por un sistema comunista, socialista, tienen una economía bastante complicada, lo que se ve reflejado en Corea del Norte, ya que tiene una economía bastante decadente. Mientras Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos, tiene una economía bastante fuerte y ahorita es un país líder en tecnología y medios de comunicación. También tenemos que hablar del régimen de Corea del Norte, que es un régimen bastante estricto, como dije antes, por eso muchas personas emigraron antes de que la frontera desmilitarizada fuera completamente construida. También lo más importante es el desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte. Corea del Norte con los años y desde hace mucho ha sido un país bastante conflictivo, ya que decide tener roces con bastante países. En 1950, cuando empezó la guerra, China era un aliado muy grande de Corea del Norte, pero con el tiempo la ideología china se ha ido separando de este apego como al comunismo que tiene ahora Rusia y Corea del Norte, porque se le hace como muy diferente a su ideología que tienen ellos, lo que deja como a Corea del Norte simplemente con el apoyo de Rusia, antes la Unión Soviética. eh, Corea del Norte con este apoyo y con los escasos recursos que tiene, se ha empeñado en hacer armas nucleares, armamento y causar bastante alboroto en la comunidad internacional, ya que normalmente en la comunidad internacional se tiene un registro de las armas que tienen los países. Pero ¿qué pasa en el caso de Corea del Norte? Corea del Norte es un país demasiado cerrado donde no se tiene información concreta de las cosas. Entonces, tiene bastante armamento nuclear a lo que se ve en redes sociales, a lo que se comparte. Y aparte de eso, como dije, es un país conflictivo que, por ejemplo, hace un año o dos más o menos, tuvo un incidente en el que se dice que mandó drones de espionaje a Estados Unidos y Corea del Sur. Uno de los más recientes y los que causa como más problema es el hecho de que están lanzando misiles balísticos en su mar entre Corea, las dos Coreas, ya que es una península que deslindan al mar de Japón. Están lanzando estos misiles en un territorio que da más para Corea del Sur y Japón que para ellos mismos. Entonces esto causa bastante revuelo y nos deja entender como que podría haber algún conflicto en el futuro. También tenemos que hablar de que hace algunos años, en 2018, se hablaba de un acuerdo mutuo entre estos dos países para favorecer la economía de Corea del Norte, pero por temas de Corea del Norte, este acuerdo nunca se llegó a cerrar y por eso se ve demasiado lejana la unificación de estos dos países. Y hasta ahorita, uno de los problemas más grandes es que tanto Corea del Sur como Japón son aliados bastante grandes de Estados Unidos y tienen bases militares estadounidenses en sus territorios. Estas bases también son como una forma de protegerse de la amenaza que es Corea del Norte, porque pues Estados Unidos tiene que proteger a sus aliados. Y no solo eso, sino que Corea del Sur es un país más pacífico, al igual que Japón, entonces como de que Estados Unidos los apoya en cuestiones en cuestiones militares. Ahora bien, mi nombre es Génesis Cárdenas. Yo les hablaré de
la crisis de los misiles en Cuba. En primer lugar, comencemos con la victoria de Fidel Castro sobre el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en 1959. A este punto, como ya mencioné, es una victoria porque Fidel Castro llega al poder. Fidel era apoyado por Estados Unidos. Como aquí lo vemos, en la imagen Richard Nixon y Fidel Castro en 1959 mostraba su apoyo al tener la victoria. Pero, ¿por qué otra cosa mostraba el apoyo? No olvidemos que para este periodo de tiempo, Estados Unidos veía como un gran aliado a Cuba, primeramente, porque era como su centro de entretenimiento. Lo que aquí sucedía es que cualquier persona que fuera a viajar a Cuba, posiblemente era para ir a los centros que tenían allí, entretenimiento y con fines de simplemente satisfacción de sus, podría decirse, simplemente era entretenimiento y ya concluye allí. Ahora bien, Fidel Castro ya anteriormente por Fulgencio Batista estaba en oposición a este gobierno de comunismo. Pero aquí hay una gran contradicción, porque Fidel Castro se declara en una dictadura militar, ya estando en el poder, ya habiendo ascendido, como si esto tratase de algún tipo de plan, algo que ya estaba anteriormente previsto de realizarse. Por lo que aquí, al momento de ya declararse tanto en una dictadura militar, automáticamente era un gobierno de comunismo y la propaganda llegó en su máximo esplendor, ya sea hacia toda Cuba, todo Estados Unidos, muy fuerte en este tiempo las notas periodísticas, como aquí lo vemos, que nos indica la ley revolucionaria. Se nacionalizaron muchas empresas de Estados Unidos. Ok, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, Estados Unidos se pone en un estado de total imposición ante esto, ya que lo que implicaría sería un embargo de empresas comerciales de Cuba. Y aquí es como nos muestra el primer ministro Fidel Castro todo lo que realizó ya estando en el mandato. Ahora bien, vemos aquí que Nikita Khrushchev y Fidel Castro pues ya realmente están completamente aliados. Para que esto sucediera era para que previamente hubiera un desvanecimiento entre Estados Unidos y Cuba, porque ya como sabemos, la Guerra Fría eran dos superpotencias altamente en armas nucleares, estaban en una constante guerra de innovación, tecnología y también en una carrera armamentista, ya que como vimos anteriormente, estos son todos los antecedentes. Así que, ¿cómo Estados Unidos podía estar primero en alianza con Cuba y luego con la Unión Soviética si Estados Unidos por un lado, mientras que la Unión Soviética por otro, pues eran totalmente en oposición hasta lo que era del 1945, aliados por la derrota de Alemania
y al 1946-47 ya esto ya no existía entre Estados Unidos. Esto se rompe en enero de 1961. Tras el rompimiento de las relaciones con Estados Unidos, claramente aquí hay una alineación de Cuba. Indudablemente había una fuente de recursos que se le proporcionaba de la Unión Soviética a Cuba, con recursos, con armamento, y no solamente con eso, sino que también en los barcos que iban en dirección de Cuba, no, de la Unión Soviética hacia Cuba, era el alimento adentrado, la maquinaria, las armas convencionales, y también de esta manera se adentraban de una manera que nadie sabía hasta que el espionaje de Estados Unidos se dio cuenta de que estas armas estaban siendo introducidas de una manera ilícita. Ya posterior a lo que era el rompimiento de las relaciones, sucede aquí algo bastante significativo, ya que es el representante a una de las derrotas de Estados Unidos, porque lo que intentó hacer Estados Unidos fue derrocar por completo el comunismo, el que ya estaba imponiendo Fidel Castro en Cuba. ¿Cómo? Bueno, con un desembargo en Bahía de Cochinos. Esto también se le denomina así, pero se ubica en una de las playas de Cuba. ¿Por quién fue hecho esto? Por los anticastristas. ¿Y por quién fue aprobado? Por la Central Intelligence Agency. Bien, ahora sí, la fracasada invasión de John Kennedy hacia Fidel Castro fue un intento de derroco, como ya se mencionó, al gobierno comunista, y posterior a esto, lo que sucedió fue una expulsión de Cuba en la Organización de los Estados Americanos en el 1992. Como respuesta a Cuba, simplemente fue un enfrentamiento de imperialismo contra Estados Unidos, y la propaganda realmente estaba muy, muy, muy relevante en estos tiempos sobre esta política entre Estados Unidos y Cuba, ya que las tensiones de ser aliados a ser enemigos sí es algo que impacta mucho en la sociedad. Bien, la invasión anticastrista ya había mencionado que había sido en la playa. Bueno, aquí vemos el mapa que era en la playa Girón. Vemos, por un lado, la brigada del 2506 y las fuerzas de Castro. Podemos ver que hay una diferencia significativa, porque aquí en las fuerzas de Castro hay muy poco batallones, ofensivas, tanques, mientras que en Estados Unidos era realmente para tener una batalla. Bien, ahora sí, de este modo, la Unión Soviética, por supuesto que le dio fuentes de armamento para esta Bahía de Cochinos, pues realizada, ya concretada. Quien ganó esto fue Cuba. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo adentro de Cuba, en la isla, dentro de Havana? Bien, ahora sí, los aviones de espionaje de Estados Unidos pues estaban de esta manera muy presentes aquí tras el rompimiento de relaciones, y detectaron, además del armamento nuclear que se estaba introduciendo a Cuba, se detectó misiles soviéticos adentro. Tal y como vemos en el mapa, estaban ubicados precisamente allí, hacia los puntos rojos ubicados en Havana.
en donde no solamente encontramos el armamento nuclear, sino también encontramos las 42 ojivas nucleares. Las tropas soviéticas estaban dentro de Cuba. Nikita Khrushchev y Fidel Castro anteriormente ya habían pactado esto, no solamente como protección hacia Cuba de Estados Unidos por cualquier tipo de problema que haya sucedido ya sea entre Estados Unidos y Cuba, sino también como una amenaza de sentirse un poco protegidos por los misiles. ¿Cómo es que llegó la finalización de la crisis? Por un lado, vemos a Nikita Khrushchev y por el otro vemos al presidente John Kennedy. John Kennedy, en la postura de que realmente Estados Unidos estaba en peligro porque los misiles estaban apuntando precisamente hacia el territorio estadounidense. Ellos sabían completamente de lo que se trataba. Entonces, indudablemente, John Kennedy no tardó en realizar un aviso hacia toda la población estadounidense y aquí sus declaraciones era que iba a realizar todo a costa de lo que fuera, utilizando armamento nuclear. Como ya sabemos, la Guerra Fría en su carrera armamentista tuvo muchos desarrollos, muchas innovaciones. Pero quien cambió todo esto para realmente ponerle fin fue Nikita Khrushchev. ¿Cómo? Fue el que propuso a John Kennedy a retirar los misiles de Cuba con la condición de que John Kennedy, lo que fuese que hiciera, que no llegara a atacar la isla. Las negociaciones de la Unión Soviética y Estados Unidos fueron un legado muy significativo, ya que, como vemos, estuvimos cerca de una guerra nuclear con armamento que realmente incluso los dos líderes lo pararon porque el temor era muy grande y el egoísmo terminó de hasta este punto. El egoísmo por las potencias de ser uno mejor que el otro terminó, ya que pudo haber sido una negociación. Y uno de los tratados principales que encontramos aquí es de prohibición de pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y submarinas. Se firmó y entró en vigor en 1963. Aquí, en este tratado, lo que pasa, como ahora ya sabemos, la Unión Soviética cae y Rusia actualmente está dentro del territorio. Lo que sucede es que dentro del marco del START 3, las instalaciones en materia nuclear no han permitido ya, sino que han suspendido la inspección por Estados Unidos, que expira en el 2026. Y aquí la pregunta es, ¿por qué estás restringiendo una inspección por Estados Unidos si tú es algo que ya habías establecido en un tratado? ¿Cuál es el problema o por qué lo estás haciendo? Entonces no sabemos qué es lo que vaya a suceder o cómo vaya a influir en la actualidad esto, que ya sabemos, esto expira en 2026, sí, es un tratado, pero después que ya no haya tratado, entonces realmente no sabremos ningún movimiento de Rusia como pasa en Corea del Norte. Bueno, en segunda instancia vemos el establecimiento del teléfono rojo. Esto fue establecido, es necesario saber que entre cada uno de los líderes, tanto de la Unión Soviética como el estadounidense, fue por criterio propio el hecho de establecer esto. Entonces, esto funcionó muy bien para seguir en contacto y para que haya intervención entre ellos, incluso
juntas formales que ellos realizaban. Ya en la actualidad ya hemos visto la guerra que está ocurriendo en Ucrania, cuando hubo intervenciones militares dentro del territorio. Joe Biden y Vladimir Putin utilizaron este teléfono. En tercera instancia vemos el Tratado del Tlatelolco firmado en México en 1967. México actualmente lo promueve en otros países, como lo ha sido Guatemala en su Conferencia General para la Proscripción de Armas Nucleares y el Caribe. Esto, lo que ha sucedido es que incluso ha realizado una transformación, ya que aquí vemos cómo es que este tratado ha realizado un tipo de innovación en el 2017 para que sea en este territorio y se siga expandiendo. México ha tenido la oportunidad, gracias a la Guerra Fría, de expandir en cuestión de proscripción de armas nucleares hacia América Latina y también una influencia en el Caribe, lo cual esto tiene un impacto global muy significativo y muy grande. El último vemos que es la no proliferación de armas nucleares, que se firmó el 1 de julio de 1968, entra en vigor en 1970. Este tiene un organismo que lo verifica en las responsabilidades que tiene. Por ejemplo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica es quien hace ver si realmente se está responsabilizando la no proliferación de armas nucleares en hacer lo que le toca y en lo que debe desempeñar. Así, algo muy importante recalcar es que el Organismo Internacional de Energía Atómica también ve por los intereses humanitarios que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, la salud humanitaria, la incidencia en la industria y en cómo se usa la energía nuclear. Todo en materia nuclear, de acuerdo a los alimentos, a la salud, se inspecciona de esta manera para que no ocurra algo que vaya a afectar a la no proliferación de armas nucleares. Mi nombre es Melissa García y yo les voy a hablar sobre la guerra de Vietnam. Antes de iniciar con los factores estratégicos, me gustaría dar un poco de contexto de lo que sucedió en este conflicto. Este conflicto sucedió entre 1954 y 1975. Se desarrolla entre un conflicto entre el gobierno comunista de Vietnam del Norte y el gobierno de Vietnam del Sur. La principal causa de este conflicto fue el intento de Vietnam del Norte al derrocar al gobierno de Vietnam del Sur, ya que era intención de los grupos guerrilleros que se presentaban en este lugar, como lo era el Vietcong y el Frente de Liberación Nacional. Estos eran grupos guerrilleros comunistas que se presentaban en la región. El objetivo, al igual que se vio en el caso de Corea, era unificar ambas partes para lograr así que se hiciera un solo país comunista bajo el régimen o el poder de la Unión Soviética. Entrando a los factores, tenemos la división ideológica. La Unión Soviética con una ideología comunista liderando la parte norte de Vietnam y Estados Unidos con la ideología más democrática liderando Vietnam del Sur. Un poquito más explicado, Estados Unidos entra como un bloque capitalista en donde promovía la democracia y el capitalismo como un modelo a seguir, mientras que la Unión Soviética, por un lado completamente diferente, entra como un bloque comunista, abogando por la expansión del comunismo para así lograr un establecimiento de esta ideología en toda la sociedad. Tenemos la desconfianza sobre la intervención militar.
Al Estados Unidos utilizar el agente naranja, daña a varios inocentes, provocando varias privaciones a los derechos humanos. El pueblo estadounidense no estaba conforme con estas tácticas. ¿Qué es el agente naranja o para qué se utilizó? La reacción de este agente químico, al tener contacto con la piel, provocaba un tipo de acné por cloro o lesión cutánea en la cara, lo que provocaba inicios o marcas de viruela, lo cual eran los síntomas de intoxicación por dioxinas, los que a medida del paso del tiempo provocaba graves daños a los órganos. Este agente químico, además de utilizarse para los civiles que se encontraban en este lugar, se utilizó por las fuerzas estadounidenses para encontrar las guaridas o los escondites de los grupos guerrilleros, ya que estos grupos eran muy caracterizados por atacar y automáticamente refugiarse o esconderse en túneles para no ser encontrados, además que se utilizaba para dañar el cultivo para que el mismo Vietcong saliera y el ejército estadounidense pudiera derrocarlos. La siguiente diapositiva, por favor. Impacto en el sudeste asiático. Países vecinos de Vietnam también tuvieron conflictos con la lucha entre los comunistas y los anticomunistas, como lo fue Laos y Camboya. Y tenemos además la menor credibilidad del gobierno al gobierno estadounidense. La retirada de Estados Unidos en 1973 y la caída de Saigón en 1975 debilitaron la posición de Estados Unidos en la región y contribuyeron a un cambio en el equilibrio de poder en la geopolítica global. Al utilizar este agente naranja que ya mencioné y causando un grave daño a la población, Estados Unidos, al no poder dañar o derrotar a los grupos guerrilleros por lo mismo de sus tácticas, vieron esto como una victoria, como un avance hacia derrocar a Vietnam del Norte. Esto sucedió hasta que un reportero publicó todos los hechos que habían pasado, tal cual eran, y Estados Unidos, bueno, el pueblo de Estados Unidos, al ver todo esto, ocasionó demasiadas divisiones dentro del mismo país, como le eran las resistencias de la política de guerra. ¿Qué fue lo que pasó al final? Lo que fue en 1973 y lo de Saigón en 1975. A principios de 1973, después de esta publicación, Estados Unidos reconoció que no podía ganar la guerra y firmó un acuerdo con Vietnam del Norte llamado los Acuerdos de Paz de París, que contemplaban que Vietnam del Sur iba a ser soberano. Sin embargo, poco después, alrededor de 1975 más o menos, estas tensiones entre ambos todavía persistían. Entonces, como Estados Unidos ya había retirado sus tropas en 1973, el Vietcong aprovechó para derrocar al débil gobierno que fue en Saigón y unió al país bajo, como se conoce ahora, la bandera roja con una estrella amarilla y el régimen de partido único que perdura hasta el día de hoy en la actualidad. Bueno, yo me llamo Ramón Eduardo Rodríguez Trejo y vamos a hablar un poquito sobre la tensión entre Rusia y Estados Unidos después de la disolución de la URSS. Bueno, vamos a encontrar tres puntos esenciales que marcó esto. ¿Qué pasó después de la disolución de la URSS? Bueno, como tal, el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, el colapso del eje fundamental de las relaciones internacionales de la posguerra
y efectos inmediatos para los países involucrados. Bueno, para explicar esto, tenemos que ver el siguiente mapa, si lo puedes poner, por favor. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que Europa se dividió en dos, en el lado socialista y el lado capitalista. Del lado socialista estaba la URSS, junto con otros países como Polonia, Yugoslavia, Bielorrusia, Bulgaria y así. Y del otro estaban los capitalistas, que está Reino Unido, España, Francia y todos ellos. Bueno, como decíamos, al momento de que se desintegra la URSS, todo este apoyo que recibían los países, porque países como Yugoslavia recibían apoyos económico y militar, lo pierden. Y eso hace que también pierdan como que el interés por el socialismo y todo se vaya perdiendo. Entonces, estos países que fueron socialistas se empiezan a convertir en capitalistas, lo que claramente representa el triunfo del capitalismo. Rusia ya no es más la URSS. Ahora Rusia tiene que pasar a ser capitalista. Y esta transición que hubo del socialismo al capitalismo, hubo un deterioro, por ejemplo, en los índices de economía, de índices de sociedad, de los niveles de calidad de vida que había entre los países, ya que se empezó a ver de que conflictos por el poder, conflictos políticos, conflictos económicos, conflictos, por ejemplo, en otros sentidos sociales, como la corrupción en estos países. Y pues ya, luego pasar a la siguiente. Bueno, se desintegra la URSS y hay un acercamiento de Rusia del Occidente. Moscú se esforzó por conformar una nueva política exterior a tono con un nuevo proyecto nacional. Uno de sus rasgos esenciales fue una abierta proyección hacia Occidente, que se agrupó bajo la denominación Doctrina Kosyrev y persiguió como objetivo alcanzar una alianza estratégica. Bueno, cuando se cae el bloque socialista, Rusia creyó que Estados Unidos iba a ser formar una parte muy relevante en la construcción del todo el- el concepto del capitalismo en Rusia. Y por eso creían o querían buscar esta alianza estratégica con Estados Unidos para que ya no hubiera como que un conflicto entre ellos, sino que hubiera más cooperación a nivel económico, a nivel político, a nivel militar, para posibles y futuros problemas. Incluso se llegó a planear la entrada de Rusia a la OTAN, que recordemos que la OTAN fue formada por varios países como una forma de protegerse en contra de la Unión Soviética, y ya Rusia al querer entrar hubo como le negaron como que sí, le negaron la entrada de cierta manera, lo que llevó a Rusia que se enojara con estos países, especialmente con Estados Unidos, Inglaterra, y buscara asociarse más con otros países de Oriente, como lo fue China e India, y también en ese momento Rusia, después de la disolución de la URSS, había perdido mucha fuerza militar. Y después de que el rechazo que sufre por parte de la OTAN, empieza otra vez a como que financiar su milicia y hacerla más grande. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, entonces ahora llegamos como que a dos puntos muy grandes de tensión entre Rusia y Estados Unidos, que el primero fue en 2008, que fue cuando Rusia intervino en Georgia. Georgia es un país que fue parte de la Unión Soviética, y cuando se desintegra ya se proclama independiente. Pero en 1992, más o menos, una región prorrusa que se llama Osetia del Sur se proclamó independiente de Georgia. Y ya estuvo por muchos años así, independiente, con varias tensiones políticas y sociales entre Georgia y esta comunidad. Y hasta 2008, cuando Georgia decide enviar tropas hacia Osetia del Sur para recuperar este territorio, para volverlo a unir
a parte de su país, pero Rusia manda también parte para defender, manda también militares, fuerza militar, para defender a Osetia del Sur, ya que en este país, en esta extensión de territorio, había mucha población prorrusa. El conflicto empezó el 7 de agosto de 2008 y terminó el 12 de agosto de 2008 con la victoria de Rusia. Esto también fue provocado porque la OTAN, después de la disolución de la URSS, tuvo como que un agrandamiento en la parte de Europa del Este, en países como Lituania, Polonia, Letonia, Estonia, y había cierto acercamiento hacia Georgia y hacia Ucrania. Esto Rusia lo tomó como que un ataque a su, a su, a su protección, o así que se iba a sentir más indefenso el que, por ejemplo, Georgia se sumara a a la OTAN, y fue por eso que hubo este conflicto de que Rusia mandó cierta militares a la parte de Osetia del Sur para recuperar este territorio, y que al final solamente lo reconoció como independiente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, y como otro gran punto de tensión que hubo entre Estados Unidos y Rusia fue cuando en el 2014, cuando Rusia se anexó Crimea. Ucrania también era parte de la Unión Soviética, y cuando se disuelve esta, la parte de Crimea queda con Ucrania. Pero en Crimea había, por su ubicación, que tiene una gran salida al mar y que es una península, tenía una gran base militar de la URSS. Y al momento que se disuelve esta, queda con Ucrania. Rusia igual cuando la OTAN y Ucrania tuvieron como cierto acercamiento en el 2014, empezó a mandar personas rusas a vivir a Crimea y así, hasta que el 2014 Rusia envió militares, el ejército, a Crimea, y después de un lapso de tiempo organizó un referéndum que no fue aceptado, no fue reconocido por Ucrania, pero en el cual la mayor parte de la población votó por ser parte de Rusia. Esto la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos y la OTAN, lo rechazó e impusieron sanciones económicas a Rusia. Impusieron sanciones económicas a Rusia, y desde ahí se empezó a generar el conflicto entre Rusia y Ucrania, que como lo vemos hoy en día está en una guerra. Bueno, y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.